Democracia y Educación, por John Dewey, 98, capítulo 24. Filosofía de la Educación. 1. Una revisión crítica. Aunque estamos tratando de la filosofía de la educación, no se ha presentado hasta ahora ninguna definición de la filosofía, ni se ha hecho un examen explícito de la naturaleza de una filosofía de la educación. Este tema se introduce ahora mediante una información sumaria del orden lógico implicado en la discusión anterior con el fin de exponer los problemas filosóficos comprendidos. Más tarde, emprenderemos una breve discusión en términos más específicamente filosóficos sobre las teorías del conocimiento y de la moral implicadas en los diferentes ideales educativos tal como operan en la práctica. Los capítulos anteriores se distribuyeron lógicamente en tres partes. 1. Los primeros capítulos trataron de la educación como una necesidad y una función social. Su propósito era bosquejar rasgos generales de la educación como el proceso por el cual los grupos sociales mantienen su existencia continua. Se mostró que la educación es un proceso de renovación de los significados de la experiencia mediante un proceso de transmisión, en parte incidental, en la compañía o intercurso ordinarios de los adultos y los jóvenes, y en parte instituido deliberadamente para efectuar la continuidad social. Se vio que el proceso supone control y desarrollo tanto de los individuos inmaduros como del grupo en que viven. Esta consideración era formal en el sentido de que no tuvo concretamente en cuenta la cualidad del grupo social correspondiente, es decir, la clase de sociedad que aspiraba a su propia perpetuación mediante la educación. La discusión general se especificó entonces mediante la aplicación a los grupos sociales que son intencionalmente progresivos y que aspiran a una mayor variedad de intereses mutuamente compartidos, a diferencia de aquellos que aspiran simplemente a la conservación de las costumbres establecidas. Se encontró que tales sociedades son de cualidad democrática por la mayor libertad permitida a los miembros que las forman y la necesidad consciente de asegurar en los individuos un interés conscientemente socializado en vez de confiar principalmente en la fuerza de las costumbres que operan bajo el control de una clase superior. El tipo de educación apropiado para el desarrollo de una comunidad democrática se tomó entonces como el criterio de un análisis de la educación posterior y más detallado. 2. Este análisis, basado en el criterio democrático, se vio que implicaba el ideal de una reconstrucción o reorganización continuas de la experiencia de tal naturaleza que aumente el significado reconocido o contenido social y que incremente la capacidad de los individuos para actuar como guardianes directivos de esta organización. Véanse capítulos 6-7. Se utilizó entonces esta distinción para bosquejar los caracteres respectivos de la materia de estudio y del método. Definió también su unidad, puesto que el método en el estudio y en el aprender sobre esta base es justamente el movimiento conscientemente dirigido de la reorganización de la materia de la experiencia. Desde este punto de vista se expusieron los principios esenciales del método y de la materia del aprender. Capítulos 12-14. 3. Aparte de algunas críticas incidentales destinadas a ilustrar los principios por la fuerza del contraste, esta fase de la discusión dio por supuesto el criterio democrático y su aplicación a la vida social presente. En los capítulos siguientes, 18-22, consideramos las actuales limitaciones de su realización efectiva. Se encontró que proceden de la idea de que la experiencia consiste en una variedad de dominios o intereses segregados, poseyendo cada uno su valor, materia y método propios independientes, contrarrestándose unos a otros y que, cuando se mantenían propiamente unidos entre sí, formaban una especie de equilibrio de poderes en la educación. Procedimos después a un análisis de las diversas suposiciones que sirven de base a esta segregación. En el aspecto práctico, se encontró que tenían su causa en las divisiones de las sociedades en clases y grupos más o menos rígidamente separados o, en otras palabras, en la obstrucción a una interacción o relación social plenos y flexibles. Se vio que estas rupturas sociales de la continuidad tenían su formulación intelectual en varios dualismos o antítesis, tales como los de trabajo y ocio, actividad práctica e intelectual, hombre y naturaleza, individualidad y asociación, cultura y vocación.
En esta discusión encontramos que estos diferentes puntos tienen su contrapartida en las formulaciones hechas en los sistemas filosóficos clásicos y que comprenden los principales problemas de la filosofía, tales como los de espíritu y materia, cuerpo y alma, espíritu y mundo, individuo y su relación con los demás, etc. Como base de estas diversas separaciones, encontramos que la suposición fundamental es un aislamiento del espíritu respecto a la actividad que implica condiciones físicas, órganos corporales, procedimientos materiales y objetos naturales. Consiguientemente, se indicó una filosofía que reconoce el origen, lugar y función del espíritu en una actividad que controla el ambiente. Así hemos completado el circuito y volvemos a las concepciones de la primera parte de esta obra, tales como la continuidad biológica de los impulsos e instintos humanos con las energías naturales, la dependencia del desarrollo del espíritu respecto a la participación en actividades conjuntas que tienen un propósito común, la influencia del ambiente físico mediante el uso que se hace de él en el medio social, la necesidad de utilizar las variaciones individuales en el deseo y el pensamiento para un desarrollo progresivo de la sociedad, la unidad esencial del método y la materia de estudio, la continuidad intrínseca de los fines y los medios, y el reconocimiento del espíritu como pensamiento que percibe y comprueba los significados de la conducta. Estas concepciones son consecuentes con la filosofía que ve que la inteligencia ha de ser la reorganización intencional mediante la acción del material de la experiencia y no son consecuentes con cada una de las filosofías mencionadas.